Píldora de Fe, un programa de la Radio Anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí otro jueves más en la reflexión del Evangelio según San Juan. Y la semana pasada leíamos el pasaje que se encuentra en el capítulo 6, versículos del 51 al 59, por si queréis leerlo mientras estáis escuchando esta reflexión. Jesús nos decía que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Podríamos decir en esta mañana que algo muy decisivo en nuestras vidas es tener hambre. De hecho, el evangelista Juan utiliza aquí un lenguaje muy fuerte para insistirnos en la necesidad de alimentar la comunión con Jesucristo. Solo así experimentaremos en nosotros su propia vida. Según él, es necesario comer a Jesús. El que me come a mí, vivirá por mí, dijo Jesús. Pero el lenguaje adquiere un carácter todavía más escandaloso cuando dice que hay que comer la carne de Jesús, beber su sangre. Un texto realmente rotundo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Por eso, qué triste es pensar a día de hoy cómo este lenguaje cada día más no lo vemos produciendo un impacto entre los cristianos. A lo mejor por haberlo escuchado desde pequeño, tendemos a pensar en lo que venimos haciendo desde la primera vez que participamos en la Santa Eucaristía. Algunos aprendieron en el catecismo que en ese momento de tomar la comunión Cristo se hace presente en nosotros por la gracia del sacramento. Pero lo triste del caso es que todo puede quedar más de una vez en una doctrina pensada y aceptada, pero que con frecuencia nos falta la experiencia de incorporar a Cristo a nuestra vida concreta. No sabemos cómo abrirnos a Él para que nutra nuestra vida y la vaya haciendo más humana, más evangélica. Comer a Cristo, de hecho podríamos decir, es mucho más que adelantarnos distraídamente a cumplir un rito sacramental de recibir un pan consagrado. Comulgar con Cristo exige de nuestra parte un acto de fe de especial intensidad que se puede vivir sobre todo en el momento de la comunión sacramental, pero que también en otras experiencias de contacto vital con Jesús. Y aquí lo volvemos a repetir, lo decisivo es tener hambre de Jesús, buscar desde lo más profundo encontrarnos con Él, abrirnos a su verdad para que nos marque con su espíritu, potencie lo mejor que hay en nosotros, que nos ilumine, que nos transforme esas zonas de nuestra vida que están todavía sin evangelizar. Entonces, alimentarnos de Jesús es volver a lo más genuino, a lo más simple, a lo más auténtico de su evangelio. Necesitamos interiorizar sus actitudes más básicas y esenciales, encender en nosotros el instinto de vivir como Él, despertar nuestra conciencia de discípulos para hacer de Él el centro de nuestra vida. Porque la realidad es que sin cristianos que se alimenten de Jesús, la Iglesia languidece sin remedio. Y nos encontramos con un empobrecimiento tremendo en cuanto al contenido de lo que se llama la Cena del Señor o de la Eucaristía. Es un olvido patente de que en ella es donde podemos encontrar los creyentes un alimento que nutre nuestra existencia. Es cierto que la Eucaristía es una comida compartida por hermanos que se sienten unidos en una misma fe, pero aun dándole la importancia debida a esta comunión fraterna, todavía es insuficiente si nos olvidamos la unión con Cristo que se nos da como alimento. Lo mismo podríamos decir acerca de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Se ha subrayado y con razón esta presencia sacramental de Cristo en el pan y el vino, pero ojo, que Cristo no está ahí por estar, está presente ofreciéndose como alimento que sostiene nuestras vidas. Por eso es tan urgente poder redescubrir ese hondo significado, esa profundidad de la Eucaristía. Ese simbolismo básico del pan y el vino es que el hombre realmente necesita para subsistir, necesita comer, necesita beber.
Y este simple hecho, a veces tan olvidado en las sociedades satisfechas del bienestar en que vivimos, revela que el ser humano no se fundamenta a sí mismo, sino que vive recibiendo misteriosamente la vida. La sociedad contemporánea, amigos, de verdad que está perdiendo capacidad para descubrir el significado de los gestos básicos del ser humano. Esos gestos sencillos y originarios que nos devuelven a nuestra verdadera condición de criaturas que reciben la vida como un regalo de Dios. Y en concreto, el pan como símbolo elocuente que condensa en sí mismo todo lo que significa para la persona la comida y el alimento. Por eso el pan ha sido venerado en muchas culturas de una manera casi sagrada. Todavía podemos recordar a nuestras abuelas haciéndonoslo besar cuando por descuido caía al suelo algún trozo. Costumbres antiguas que se perdieron. Pero desde que nos llega de la tierra hasta la mesa, el pan necesita ser trabajado por quienes siembran, abonan, siegan, recogen las espigas, muelen el trigo, cuecen la harina. Y en el vino, pues podemos pensar en un proceso todavía más complejo en su elaboración. Por eso, cuando hacemos la presentación de las ofrendas, traemos el pan, el vino, se dice que son fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Por una parte, fruto de la tierra, nos recuerdan que el mundo y nosotros mismos somos un don que ha surgido de las manos del Creador. Pero por otra también, ojo, un fruto del trabajo, que significa que los hombres hacemos y construimos con nuestro esfuerzo solidario. Pero ese pan y ese vino se convertirán para los creyentes en un pan de vida, en un cáliz de salvación. Ahí encontramos los cristianos esa verdadera comida, esa verdadera bebida que nos dice Jesús. Una comida y una bebida que alimentan nuestra vida sobre la tierra. Nos invitan a trabajarla y mejorarla y nos sostienen mientras caminamos hacia la vida eterna.